Bendiciones en Cristo. En el libro de Jonás en la Biblia tenemos la narración de esta historia que es tan popular y conocida por la mayoría de las personas, incluso aquellos que regularmente no van a una iglesia. Cada vez que se nos narra esa historia o que tenemos la oportunidad de leerla, posiblemente viene a nuestra mente el pensamiento de cuán desobediente o imprudente fue Jonás, porque claramente se nos dice allí que Dios le había dicho, Dios lo había enviado a la ciudad de Nínive. Sin embargo, decididamente él decidió desobedecer el mandato de Dios. No era una sugerencia, sino un mandato de Dios de que fuese allí con un propósito muy puntual, porque la ira de Dios estaba por derramarse sobre esa ciudad a causa de su pecado, a causa de su condición moral y espiritual. Sin embargo, Jonás decididamente toma un camino muy diferente. Incluso lo menciona allí que para irse lejos de la presencia de Dios. No debe sorprendernos entonces cómo se desencadenan los siguientes sucesos, cómo se desata una fuerte tempestad que afecta a la embarcación donde iba navegando Jonás, huyendo de la presencia de Dios. Hagamos un paréntesis acá. ¿Cuántas veces en nuestra vida hemos tomado la nave equivocada y de un momento a otro nos percatamos de que una fuerte tempestad está sacudiendo esa barca donde vamos navegando, alejados del propósito de Dios? Muchas veces queremos justificar, muchas veces queremos engañarnos a nosotros mismos pensando que son otras circunstancias las que en realidad están causando esa tempestad y que no tiene que ver con nuestra desobediencia a Dios. Sobre lo que yo quiero que reflexionemos en esta oportunidad es sobre si usted y yo estamos huyendo de Dios. Eso es lo más importante que necesitamos pensar en esta noche. ¿Estamos usted y yo huyendo de Dios o estamos siguiendo el llamado de Dios? ¿Estamos yendo en la dirección hacia donde Dios nos ha llamado? Eso es clave para nuestra vida. Estar claros sobre hacia dónde vamos, si realmente estamos siguiendo el llamado de Dios o si antojadizamente estamos yendo hacia donde quizá nuestra propia prudencia o nuestros propios deseos o el mundo o cualquier otra razón nos diga que vayamos. Cuando Dios tiene un propósito muy firme con nosotros, porque Él realmente nos ama y nos cela, Él va a hacer lo que sea necesario. Como en ese caso, dice que usó a un pez grande, presumiblemente una ballena, para que tragase a Jonás, que había sido lanzado al mar para aquietar la tempestad que estaba azotando aquella embarcación donde él iba. Así Dios usará el medio que sea necesario para llevarte a donde Él quiere. Finalmente Jonás terminó parando en Nínive y vemos que una vez que él predicó en contra de su voluntad, parece que fue a regañadientes. Yo no sé cuál sería la razón, pero parece que este hombre estaba de alguna forma ensañado en contra de Nínive y no quería que la gente de Nínive se arrepintiese. Vemos, sin embargo, que esta gente tenía un corazón dispuesto para Dios, que a pesar del pecado, de la maldad desbordante que había allí, ellos se arrepintieron, incluso comenzando por su gobernante,
llamó a todo el pueblo a ayunar, a arrepentirse. Muchas veces nosotros subestimamos o menospreciamos lo que nosotros podamos aportar. Muchas veces a mí me ha pasado, incluso lo confieso con estos vídeos, y hasta he pensado no volver a producirlos. Sin embargo, sé que hay un propósito en todo esto, y entonces cuando Dios nos pone a hacer algo, no cuestionemos las circunstancias, no cuestionemos si eso servirá o no servirá. Si Dios te ha mandado a hacer algo, simple y sencillamente hazlo, y no razones, no te pongas a discutir. Simple y sencillamente sé obediente. Hay una bendición en ser obedientes a Dios. Entonces, retomando el tema, fue muy productiva la predicación de Jonás, porque ya si somos capaces de lograr que una sola persona venga al conocimiento de Dios y se arrepienta, ya eso es maravilloso. Ahora cuánto más si son muchas vidas las que podemos rescatar para el reino de Dios. Repito, no sé cuál sería la motivación de Jonás, porque parece que él se enojó, según se nos dice en el capítulo 4 del libro homónimo. Él se enojó, parece que hubo un disgusto, porque Dios inicialmente había dicho que iba a castigar, que iba a desbordar su ira sobre Nínive, pero vemos que Dios es un Dios misericordioso, y Dios no está queriendo destruir a la humanidad, ni mucho menos. Dios lo que desea es que la humanidad se vuelva a Él, que deje su orgullo, que deje su soberbia, que deje esa arrogancia de creer que por sí misma puede. Eso es todo lo que Dios quiere y demanda de la humanidad. Entonces, si Dios te ha mandado a Nínive, ve a Nínive, no vayas a Tarsis. Y no te extrañes si vas a Tarsis y las tempestades se ciernen sobre tu embarcación. No te extrañe si vas en abierta desobediencia a Dios, que las cosas no te salgan como querías que te fueran. Si somos inteligentes verdaderamente, si somos sabios, vayamos a Nínive si es que Dios nos ha mandado a Nínive. Que Dios te bendiga y te dé la gracia para que seas obediente al llamado de Dios. Eso es todo lo que Dios demanda de nosotros, obediencia. Hay muchas cosas que nosotros no entendemos y posiblemente no vayamos a entender en el resto del curso de nuestras vidas. Pero si hemos sido obedientes, tengamos por seguro que nuestro buen galardón nos espera. Y el galardón más hermoso y más precioso es que cuando el Señor se aparezca nos pueda decir: venid benditos de mi Padre, que vuestro es el reino de los cielos. Que puedas tú también escuchar esas palabras de nuestro Señor. Bendiciones una vez más sean sobre tu vida y sobre los tuyos. Soy Raimundo López, un siervo de Dios dedicado a la predicación y a la difusión del Evangelio y del reino de Dios.